Bueno, pues con el gusto de saludarles y agradeciendo a las autoridades del CEPAC, a la comisionada en elecciones, que muy amablemente ha tenido a bien invitarme. Pues me siento muy honrado por Alejandra Arceniaga, que me ha hecho el favor de permitirme compartir este espacio con todos ustedes, ¿no? Y bueno, hablar de adicciones, de alguna forma, de conductas problemáticas de sustancias, es hablar de muchos tipos de violencias, de muchas circunstancias que están alrededor y detrás de esta conducta de consumo, ¿no? Y bueno, particularmente en esta sesión de trabajo para este diplomado, que dicho sea de paso, los ponentes que han precedido tienen una extraordinaria recurso educativo para compartir con todos ustedes y que estoy convencido de que de este diplomado saldrán los mejores trabajos que pudiera haberse tenido. Eh, Les voy a compartir un poco la visión que me ha tocado experimentar a lo largo de ya algunos años de trabajo en un subsistema educativo de educación media superior. A lo largo de esta trayectoria, también me ha tocado ver, conocer programas muy de cerca de prevención de adicciones en comunidades alejadas de la zona urbana, de la zona urbana, y asimismo de situaciones, pues ahora sí que rurales, ¿no? Entonces, partiendo de esto, voy a poder compartirles una visión desde dos vertientes particularmente. Una, desde el posicionamiento clínico del combate a, a combate, atención y prevención del consumo de sustancias. Y por otro lado, desde los sectores educativos que tienen sus propios lineamientos, sus propias formas de trabajo y que luego es importante tenerlas como muy en claro para justamente poder embonar los esfuerzos y organizarnos de una mejor manera. Entonces, pues básicamente a lo largo de esto que estaremos compartiendo, eh, ustedes van a ver diferentes perspectivas. Hay comunidades educativas que están hechas más apegadas a los modelos clínicos, otros más apegadas a los modelos sociales, otros modelos educativos que son muy románticos y que en ese sentido le siguen apostando a muchas campañas de prevención desde la buena voluntad de las personas, de donde vivimos, y que no muchas veces resultan ser lo idóneo o lo que se necesita en ciertas comunidades. Entonces, dicho lo anterior, empezaré a compartirles algunas ideas y espero que sean de utilidad para sus distintos entornos laborales y culturales. La cultura nace de una pregunta por el significado de la vida. A partir de esto, eh, es como se va integrando culturalmente los significados, la moral, las normas, los límites, las reglas, e incluso los usos que se les van dando a las personas dentro de una sociedad. Y bueno, a lo mejor se escucha un poco fuerte los usos de las personas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pertenecemos a una cultura, cada una de nuestras actividades también son parte de las funciones de la cultura. Es decir, la interacción que tenemos individuo a individuo es justamente lo que propicia y va gestando y haciendo lo que nosotros conocemos cultura. Eh, en ese sentido, hay una cultura educativa en México, particularmente, que es importante desdeñarla, conocerla, ver que cada determinado tiempo está cambiando, modificándose, y en ese sentido, los programas que van ad hoc a tratar de prevenir cuestiones de salud mental, de salud pública, de salud pública, eh, es importante conocerlo, ¿no? Eh, ¿Qué es el entorno educativo? El entorno educativo es el reconocimiento que se ha vuelto indispensable, la adquisición de habilidades, capacidades básicas sobre los que egresan de la educación superior
y que habrán de constituir su desempeño profesional. Es decir, el entorno educativo tiene como fin último propiciar profesionales y profesionistas en distintas áreas que abonen a la cultura. De esta manera ustedes se fijarán que hay ciertas culturas que privilegian ciertos campos en determinadas acciones, ¿no? Hay, por ejemplo, países que tienen una cultura de investigación increíble y ser un investigador es un tema muy privilegiado. Es un tema de mucha reconocimiento social y cultural. Hay otros que, en cambio, lo que privilegian es el capitalismo, ¿no? Mientras más dinero abonen, mientras más dinero puedan juntar, entonces se denomina como una persona exitosa. Y así vamos viendo que distintas culturas de Latinoamérica tienen su entorno educativo está direccionado hacia ciertos intereses que se van dando de manera cultural. En el pasado se pretendió plasmar en los programas de las materias formadas estandarizadas de actualización. Hoy en día, la mirada tiene que estar puesta en el perfil de egreso y en los procesos que congenien con el desarrollo del potencial individual, ofreciendo una amplia gama de opciones para la personalización de una educación centrada en el sujeto que aprende. Esta parte es una con las que quería empezar porque imagínese usted que los sistemas educativos a los que nosotros estamos acostumbrados dejaran de ser sistemas para grupos, para masas, y que de pronto voltearan su mirada y la centraran en el sujeto, las cosas que quieren que aprenden, las cosas que necesita aprender y que a partir de esto que el sujeto necesita aprender se fueran potencializando todos los recursos que tiene ese sujeto en esa aula para que se fueran desarrollando y se convirtiera en un próspero profesionista. Entonces, en ese momento, las condiciones de la educación en un país como el nuestro, por supuesto que cambiarían. Hasta hace muy poco tiempo, la educación estaba dada por bloques. Se esperaba que todos aprendieran en el mismo contexto, al mismo ritmo, bajo las mismas circunstancias y que fueran evaluados los mismos conocimientos. El resultado de esto pues, nos daba una disparidad muy importante porque, dicho sea de paso, pues cada cultura tiene su diversidad importante y México es una mega diversidad, ¿no? Y en ese sentido, imagínese usted que de pronto hay un cambio en el paradigma educativo y se centra en las necesidades de los estudiantes. Bueno, esto podría parecer utópico. Si llegase a pasar, muchos problemas sociales, culturales, yo creo que disminuirían de manera importante porque las escuelas vienen a ser un refugio increíble para muchos individuos que se sienten colapsados en el lugar donde ellos viven, ¿no? Esta, para que ustedes se den una idea, es como está compuesto hoy en día eh, una visión de la educación media superior, que es donde ahorita estoy con mayor detenimiento, y les presento algunos de los aspectos que esperan que se acuñen en la educación. El marco curricular común de la educación media superior está formado de la siguiente manera. Para que se dé una buena comunicación tiene que haber un pensamiento matemático, una cultura digital y una conciencia histórica. Esto, de este lado, lo vamos a conocer como las ciencias sociales, que es la práctica y colaboración ciudadana, la reforestación, alfabetización de otros, entre otros proyectos, ¿no? Y a esta parte, junto con el arte, la educación integral sexual y de género, le vamos a llamar responsabilidad social. Por otro lado, tenemos esta integridad física y corporal, actividades físicas y deportivas, educación para la salud propiamente dicha. Y entre estos dos vertientes, que es el arte, la educación y las actividades físicas, vamos a tener un bienestar afectivo emocional. La propuesta es que si nosotros logramos integrar dentro de una comunidad educativa estas
variantes, estos componentes, entonces vamos a estar propiciando una cultura, una sociedad para la paz mucho más saludable, ¿no? Dentro de esto, pues lo que vamos a encontrarnos es que justamente va a haber responsabilidad social, va a haber un cuidado corporal de cada uno de los estudiantes, un bienestar emocional afectivo y esto en los 5 componentes que ahorita mencionábamos. Algo así es el diseño que se está planteando para que podamos atender las cuestiones integrativas de los chicos, ¿no? Cuando la nueva escuela mexicana plantea los recursos socioemocionales, ella considera que por recursos socioemocionales vamos a ver aprendizajes experienciales y significativos que por medio de acciones de 5 ámbitos se va a dar una formación socioemocional. Estos 5 hábitos son la práctica y la colaboración ciudadana, que los chicos tengan una parte de pertenecer a esta comunidad y que en esta pertenencia puedan hacerlo de la mejor manera. Educación integral en sexualidad y género, que es un tema pues, bueno, desde hace un buen tiempo se viene quedando corta por las necesidades sociales y por los esquemas de educación formal de la sexualidad, que dicho sea de paso y como comercial, no ha habido muchos cambios desde un secretario de educación que se llamaba Sols, ¿no? Y desde entonces, básicamente seguimos cuidando una educación sexual reproductiva, eh, filogenética, que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, que tiene que ver con embarazos, con poricultura y cuestiones de cuidado de la infancia, un poco de planificación reproductiva y no mucho más. Se habían quedado fuera aspectos como el género y a la actualidad se siguen quedando fuera aspectos como el vínculo afectivo y eh, la cuestión erótica. Bueno, es solo como una nota cultural. Actividades físicas y deportivas que en algún momento en ciertos sectores de educación media superior están perdidas. De hecho, en la estructura de la educación media superior, algunos sistemas la incorporaron de manera interna, no porque fuera una disposición. Y bueno, me parece como muy saludable que haya estas opciones. Y la cuarta tiene que ver con las artes, donde los chicos puedan lograr aprender otros medios para la expresión, ¿no? Y en teoría, con estos componentes, así como la educación para la salud, se llevaría a cabo en las aulas, en escuelas y, por consecuencia, se trasladaría a la comunidad. Este es como el modelo que se pretende o que se aspira a que pueda desarrollar un mejor resultado a nivel cultural. Dado que el cuerpo, el pensamiento y las emociones están íntimamente ligados y funcionan como una unidad, los recursos emocionales constituyen el eje articulador que busca que las y los estudiantes se formen como ciudadanos y ciudadanas responsables, honestos, comprometidos con el bienestar físico, mental, emocional, tanto como persona como sociedad. Y bueno, esto me parece que es un tema importante recurrente porque si bien es cierto que se habla del cuidado tanto físico, mental como emocional, el cómo hacerlo dista mucho en los diferentes entornos educativos en los que vivimos en México. En México, en los estados, cada estado tiene sus peculiaridades y cada municipio de los estados, por supuesto que va a tener su microcosmos y ese microcosmos no va necesariamente a impactarse de la misma manera por estrategias universales. Y en ese sentido, bueno, lo que realmente es importante es comprender lo que está sucediendo en cada uno de estos entornos en el proceso escolar de los estudiantes y para esto los adultos de las escuelas tienen un conocimiento y una experiencia que debería ser suficiente. Es desde ahí donde como docentes debemos intervenir. Esta parte me parece muy importante porque creo que se ha agolpado sobre los sectores educativos muchos temas de salud pública. Como es una de las entidades donde más se tiene cautivos
a la población infantojuvenil. Entonces se asume que a la hora de intervenir ahí vamos a tener una mayor apertura. Y sin embargo, pudiera ser cierto, pero creo que el asunto de enconar todas las estrategias para la capacitación del docente y que el docente sea quien haga intervenciones de un tipo, de otro tipo, me parece que llega a ser pues como muy soñador y un poco evitativo, ¿no? Porque entonces aquellos especialistas que somos en salud mental o que somos en sexualidad o que somos en salud fisiológica, queremos capacitar al docente que es especialista en un proceso muy complejo que es la enseñanza-aprendizaje para que aparte atienda adicciones y que atienda embarazo y que atienda N cantidad de dificultades psicosociales que son por sí mismas entidades muy complejas de atender. Cualquier intervención vinculada al uso de sustancias que se dé en la escuela debe realizarse en algunos de los siguientes sentidos. Fundamental intentar mantener el lazo que el joven conserva todavía con la escuela. Uno de los principales errores que yo veo en lo cotidiano es que si a un chico lo detectan consumiendo sustancias, acto seguido lo entrevistan, en el mejor de los casos, lo reportan, mandan a hablar a sus padres lo reciben, está sancionado par de días, incluso hasta una semana. Este chico está segregado, ya desde ese momento queda fuera de una comunidad de protección educativa y entonces durante una semana él se va gestando como una etiqueta, ¿no? Una etiqueta de que es un consumidor, dicho anteriormente que es un adicto y otras etiquetas como muy nefastas. Y en ese sentido, resulta que luego regresa, pero entonces es un adolescente o es un chico puberto que está buscando una identidad y para muchos chicos ser nadie a ser un adicto es preferible ser un adicto. Y es un razonamiento muy complejo para los adultos, pero para los adolescentes es algo viable, porque ellos están en una construcción de una identidad que no importa a veces, muchas veces, cómo te vean. El asunto es que te vean, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que este lazo puede llegar a ser el único con el que el estudiante cuenta en ese momento crítico de su vida. Para muchos chicos, la escuela es el único espacio donde va a encontrar algo de refugio. Y este refugio, pues va a ser importante que se mantenga. Entonces, las estrategias en la escuela para atender a chicos que tienen distintos usos de sustancias tienen que ser muy particulares. En estas particularidades, ahorita lo que vamos a hablar son algunas razones por las que se producen las adicciones, tienen que ver con factores macrosociales, otros microsociales, otros por supuesto individuales y algunos desencadenantes. Si nosotros no vemos ese panorama y descobijamos quizá el único lazo saludable que tienen nuestros adolescentes, nos vamos a ver en un factor de riesgo importantísimo donde es probable que estos chicos, lejos de encontrar un recurso para afrontar de una manera más asertiva su vida, más productiva, más saludable, bueno, empiece su recorrido por el consumo de sustancias problemático. Y justamente es un poquito de lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla y este encuentro que vamos a tener ustedes y su servidor.